Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar organizado conjuntamente entre Bancolombia y el Instituto de Empresa, donde abordaremos temas de la gestión del talento en el escenario mundial, donde la característica es navegar en la incertidumbre. Yo soy Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo del Grupo Bancolombia. Tengo a mi cargo temas distintos, diversos, como gestión humana, finanzas, jurídico, cumplimiento, reputación, comunicaciones, en general los temas de asuntos corporativos, tanto en Colombia como en los diferentes países donde operamos. Y como les indicaba, conversaremos hoy sobre tendencias en materia de gestión del talento humano, de cómo construir equipos de alto rendimiento donde la velocidad y la agilidad son fundamentales. Quisiera empezar por agradecerles a todos ustedes que hayan aceptado esta invitación. Para nosotros en Bancolombia es muy productivo tener la posibilidad de dialogar con nuestros clientes, con nuestros amigos, y es muy grato encontrar personas de tantos países. Tenemos conectados en este momento a clientes y amigos de Colombia, Salvador, Guatemala, Panamá, Argentina, Reino Unido, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Estados Unidos, todos ellos pues para tener esta posibilidad de conversar sobre un tema de tanta trascendencia y actualidad. Como ustedes saben, en el Grupo Bancolombia tenemos un propósito claro. Ese propósito es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Esta es una declaración de propósito de largo plazo que cobra especial relevancia ahora, en momentos en que la crisis ocasionada por la pandemia está generando costos económicos y sociales que nos exigen a todos, como agentes de la sociedad, en sumar las capacidades para apoyar la recuperación. Como organización, tenemos una gran responsabilidad, porque debemos tomar medidas proactivas para hacer frente a esta situación y ser parte de la solución, siendo coherentes con la realidad de los mercados y de los países en los que operamos y con nuestra visión de construir un futuro sostenible. Esa generación de bienestar a la que hacía referencia, que tenemos como gran objetivo, comienza por nuestros empleados. En el grupo entendemos el bienestar mucho más allá de la salud física, porque es el cuidado integral de nuestros colaboradores, que incluye temas físicos, emocionales, mentales, así como garantizar un ambiente saludable que les ayude a crear una mejor realidad para ellos, sus familias y las comunidades en las que están. Nuestro compromiso hoy parte del cuidado de nuestro talento humano, manteniendo el mayor número de trabajadores en casa, manteniendo el empleo a la vez que ajustamos nuestra operación con formas de trabajo ágiles y virtuales. Hoy tendremos un diálogo muy interesante con un experto en esta materia. Me permito presentarles a Diego Romón. Diego es licenciado en Derecho y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo es MBA del Instituto de Empresas del Business School de Madrid y asimismo es certificado como practicante ágil por PMI. Diego cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de habilidades directivas y comerciales, así como en la implementación de metodologías ágiles en organizaciones. Tiene más de 15 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales. Su labor profesional la combina como profesor asociado de negociación y profesor de Responsive Organizations en programas ejecutivos del Instituto de Empresa. Y esto lo hace desde el 2010. También colabora como profesor de desarrollo directivo en diferentes escuelas de negocios. Actualmente es socio de Talentum Taylor Training, consultora experta en transformación a través de formación y consultoría. Un verdadero experto. Entonces, la idea que tenemos pues para este seminario es, Diego hará una presentación, posteriormente yo haré unas reflexiones
sobre cómo estamos viendo las tendencias y gestionando los temas en el grupo Bancolombia en materia de gestión del talento. Y la idea es tener igualmente un diálogo con Diego y con ustedes a través de sus preguntas que pueden formular vía chat sobre este tema tan interesante. Entonces, le doy la palabra a Diego. Diego, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muy bien. Pues, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a las 320 personas conectadas de tantos países como ha enumerado Mauricio, países además hermanos. Buenas tardes desde Madrid. Muchas gracias también a Bancolombia y en este caso pues a IE Business School. Pues bueno, pues también por tejer, ¿no?, esta red de contactos y de poner en común, bueno, pues entre todos esta red del conocimiento que, bueno, pues a pesar de las distancias, la tecnología nos permite pues compartirla con vosotros. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y desde luego cuando me propusieron este diálogo, pues coincido con Mauricio en que es un diálogo muy interesante, muy oportuno y muy apropiado, ¿no?, en los tiempos en los que, bueno, pues esta pandemia global pues nos ha hecho vivir a todos. Evidentemente va a ser concentrarnos en una serie de ideas un poquito que nos permitan servir como caldo de cultivo una reflexión posterior, que estaremos abiertos a preguntas vuestras o al diálogo con Mauricio y que Bancolombia también pues comparta, ¿no?, cuál es un poco su visión. Yo he traído una pequeña presentación, prometo no extenderme más allá del tiempo que me han establecido, soy muy disciplinado y vais a ver cómo no me voy a extender más de lo necesario, pero sí para poner un poco en situación, bueno, pues algo tan interesante como la gestión del talento y cómo afectan estas variables, ¿no?, pues al día a día que nos ha tocado vivir desde un punto de vista no solo de las grandes corporaciones, que también, sino pequeñas empresas, pequeños profesionales, pequeños autónomos que están viendo cómo hay que tomar decisiones que conciernen a su negocio y a la gestión del talento, que es una parte core de cualquier negocio, y un poco por dónde se están moviendo estas tendencias, ¿no? Desde mi experiencia, no solo como profesor en la escuela, en iBusiness School, sino desde el punto de vista de la consultoría, yo tengo la inmensa suerte de poder participar en numerosos sectores de actividad, empresas que se dedican desde el retail, oil and gas, entidades financieras, empresas de distribución, empresas de ingeniería, de construcción. Es decir, estoy viendo problemáticas que son transversales, ¿no? Simplemente por hacer un breve repaso, un rápido timeline bueno, cómo han sido los modelos de gestión, ¿no? No me voy a dedicar mucho porque esto es literatura y es fácil de encontrar en Internet, ¿no? Y en cualquier persona que se adentre en el mundo del management. Pero sí está bien ver de dónde venimos y cómo los procesos de cambio han ido acelerando y la toma de decisiones para construir esos equipos de los que hablaba Mauricio, pues son precisamente imprescindibles, ¿no? En los años 50 todo el mundo sabe que el foco estaba en la eficiencia operativa, es decir, el conseguir esa eficiencia, la mejora de procesos, cómo introducir la tecnología en los procesos de producción. Bueno, pues los padres o los referentes de estos modelos, supongo que los conocéis, Andrew Carnegie y Henry Ford. Uno viene del mundo del acero y el otro viene pues del mundo de la automoción, ¿no? Procesos, origen de teorías como Lean Manufacturing, empiezan a estudiarse las teorías de motivación, a preocuparse por la forma de sentir, ¿no?, del empleado, ¿no? El empleado adquiere esa categoría de persona. Esto nos puede parecer una cosa muy evidente, pero hasta que no culmina la segunda revolución industrial, los empleados no son vistos como personas, ¿no? No se entiende que les afectan elementos sociales y elementos que tienen que ver con su motivación, ¿no? El salto de los 60 y de los 80, lo que se llama el liderazgo jerárquico, ¿no?, donde las grandes corporaciones que pretenden alcanzar otros mercados pues empiezan a poner su foco en finanzas sostenibles, finanzas solventes, robustas. Empieza a hablarse de project finance, es decir, variables financieras que ayuden, ¿no?, a extender y a acudir a otros mercados. Se empieza a hablar de la gestión por objetivos, es decir, cómo los managers tienen que servirse del equipo para conseguir sus propios objetivos, ¿no? Los padres, bueno, pues son Jack Welch y Peter Drucker. Jack Welch, supongo que lo conoceréis, fue el CEO de General Electric, y Peter Drucker, bueno, pues es un estudioso, ¿no? Y es, bueno, pues el padre de la teoría del management, digamos, moderna, ¿no? Se le atribuyen un montón de citas y un montón de frases, bueno, que no nos vamos a detener ahora, pero quiero recordar una que decía que el management es hacer las cosas correctamente y el liderazgo es hacer las cosas que son correctas, ¿no? Bueno, pues ya se empezó a hablar del liderazgo como una disciplina que trascendía la consecución por objetivos.
El salto en los 90 viene por la gestión colaborativa, empieza a aparecer el cliente centrismo, colocar al cliente, se empieza a hablar de experiencia de cliente, estar en la mente del cliente, ¿no? Se empieza a hablar también del trabajo colaborativo, es decir, cómo desde distintas áreas de la organización, aunque no estén en el front o no tengan relación directa con el cliente, sí se empieza a hablar de la gestión y la atención al cliente, incluso un cliente interno, ¿no? Y todo eso se hace desde un entorno colaborativo. Los referentes en estos modelos fue pues, Howard Schultz, que tiene también varios libros escritos, es el impulsor y el fundador de Starbucks, y bueno, pues Steve Jobs, que no necesita presentación y que de verdad colocaron al cliente antes incluso bueno, pues casi que el producto, ¿no? El producto y el cliente estaban en un mismo nivel en que los dos tenían que tener sentido el uno con el otro. En los años 90 dieron paso a lo que se ha llamado el entorno ágil, ¿no? La gestión de equipos donde hay la palabra clave es el empowerment o el empoderamiento, donde el individuo cede, digamos, ese papel protagonista en favor del equipo. Es el equipo el que tiene que empoderarse, tiene que tener autonomía. Se habla de equipos multifuncionales, multidisciplinares, los cross-functional teams famosos. Se empieza a hablar de agilidad a principios de los años 2000, la agilidad como respuesta. Todos sabréis que la agilidad o los métodos ágiles vienen de los proyectos de desarrollo de software. Por tanto, las organizaciones que han aportado esas metodologías de trabajo con un componente muy fuerte tecnológico, los Netflix, Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, son los que han traído los modelos de gestión propios de entornos muy cambiantes con un componente tecnológico muy alto, los que han extendido esos modelos al resto de las organizaciones. Yo cuando estudié en la universidad, pues yo recuerdo que estudiábamos los modelos, los business plan, los planes de negocio se hacían a 10 años y 15 años, ¿no? Bueno, pues hoy hay empresas como estas, LinkedIn es un ejemplo, donde se están haciendo planes de negocio a 6 meses, ¿no? Eso, que parece una utopía o que estaba pensado solo para este tipo de organizaciones, pues hoy en día la realidad y el COVID, ¿no? Y la nueva normalidad pues ha colocado a todas las organizaciones con independencia de su tamaño, del modelo de negocio en el que venían operando y con independencia del sector de actividad en el que operan, a trabajar de esta misma manera. Es decir, que digamos que el new normal, la nueva normalidad, si una de las cosas que sí estamos seguros que ha aportado y que ha traído es que vamos a tener que compartir y trabajar, pensar y tomar decisiones como lo venían haciendo las empresas pioneras, las empresas líderes y las corporaciones más grandes ahora mismo, que son las empresas que os acabo de citar, ¿no? Cualquier organización, por pequeña que sea, se dedique a delivery, se dedique a cualquier tipo de actividad o sector, comparte con las grandes tecnológicas la incertidumbre y la imposibilidad de tomar decisiones más allá de un escenario pues de meses, ¿no? Eso, claro, tiene una serie de consecuencias que tienen que ver con cómo afecta eso a la gestión del talento. Entonces, tenemos que reflejarnos en las empresas que están liderando y que vienen liderando desde hace años estos entornos tan inciertos. La única diferencia es que, como digo, ahora la incertidumbre es un fenómeno global y no entiende de fronteras, no entiende de tamaños de organización y no entiende tampoco de negocios que hasta hoy no eran tecnológicos. Con lo cual, esto es una buena noticia. De hecho, queremos que en este diálogo la conclusión sea positiva, es decir, esta pandemia global o este fenómeno global va a igualar mucho por abajo, es decir, va a lograr que empresas de menor tamaño, donde bueno, pues habían encontrado un nicho de mercado y una toma de decisiones muy ligada a su sector de actividad, ahora esas fronteras entre sectores se han roto y tenemos afortunadamente referentes. La agilidad es uno de los referentes, es una de las metodologías de trabajo que se han demostrado como muy útiles y que han contribuido y han facilitado a estas grandes corporaciones a llegar donde han llegado. Por tanto, primera conclusión es que empresas de cualquier índole que no hayan entrado en contacto con la agilidad, de luego este es el momento y no hay opción. Antes se podía decidir si entrar o no, ahora es obligatorio, hay que entrar rápido y hay que tomar decisiones que tienen que ver con cómo está organizada la compañía, cómo son los equipos y cómo son los modelos de liderazgo, ¿no? Cómo se dirige a los equipos y cómo se atrae y cómo se retiene el talento en la organización. Del entorno VUCA, yo estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Todos los expertos y sociólogos coinciden en que nos ha tocado vivir un entorno VUCA marcado por una volatilidad, una incertidumbre, una complejidad y una ambigüedad muy grandes. Ambigüedad, lo que hoy parece apropiado, pues a lo mejor dentro de 2 semanas deja de serlo. Y este es el campo de juego.
Estas son las normas con las que tenemos que tomar decisiones las personas que dirigimos organizaciones, donde establecer objetivos, estrategias a muy largo plazo, pues es complicado. Hace falta de unos valores muy potentes, unos principios muy potentes sobre los que subirse para ir adaptándonos al máximo posible al entorno tan incierto. Cualquier medida, cualquier organización que trate de luchar contra el mercado, que trate de defender su rigidez frente al mercado, pues está condenada, desde luego, a pasar muchísimas dificultades. Por tanto, el cambio es bienvenido. Lo decía antes Mauricio, hay que navegar en la incertidumbre. ¿No? La decisión no está en si salgo a navegar o no, no, hay que navegar sí o sí en la incertidumbre. Por tanto, en la medida en la que las organizaciones primero mentalmente asuman que hay que pasar por este cambio y que hay que aceptarlo, es decir, la situación es así. Todos entiendo que en el confinamiento, nosotros en España llevamos pues desde marzo y hemos pasado, no solo profesionalmente, incluso personalmente, pues por la etapa de creer que esto era mucho menor de lo que al final ha sido, negación, rabia, y al final hay que aceptarlo porque es el entorno y es así, hay que aceptarlo. Por tanto, la organización tiene que hacer también ese ejercicio cultural para el que muchas organizaciones y muchos empresarios y muchos emprendedores culturalmente ya están preparados, y aquellos que no lo estén, pues de luego hay que empezar a trabajar en que culturalmente hay que prepararse. New Normal, los fundamentos que tienen que ver con la forma de tomar decisiones, lo que hemos dicho, lo que se llama embrace the change o abraza el cambio no es algo malo. En la metodología tradicional de gestión, los cambios en determinado momento del proyecto era una mala noticia. O que ahora el cliente nos está pidiendo, pero si es que esto no lo teníamos recogido en nuestra recopilación de requisitos, pero si es que esto, si yo hubiera sabido que necesitaba el cliente, pues es que el cliente cambia de parecer, pero si es que resulta que hemos entrado en un país donde no estábamos, si es que resulta que esta unidad de negocio lo hemos... Bueno, pues ahora el cambio hay que abrazarlo, es positivo, es fuente de oportunidades y hay que tomar decisiones sabiendo que el cambio existe. Navegar la incertidumbre no es opcional, está ahí y hay que moverse dentro de ella. Liderar con curiosidad, con aprender. Managers, líderes que atesoran su información, que no revelan, que, el punto en el que se encuentran sus proyectos, que creen que la información es lo que les hace poderosos dentro de la organización, pues eso se ha roto, ¿no? La información hay que ir a por ella, hay que ir a buscarla, hay que compartirla, hay que pedirla y hay que hacerlo además de manera muy transversal en la organización. Ser ágil no es ser más rápido, sino responder más rápido al cambio, que es diferente. Hay metodologías y herramientas que están ayudando desde el punto de vista de la cooperación, de la colaboración, y el trabajar con la tecnología está demostrando que se puede trabajar. Luego, si queréis, hablaremos un poquito más sobre qué está suponiendo pues, esta dispersión, ¿no? O este trabajo desde casa. Corre hacia el fuego. Hay problemas, hay situaciones a las que hay que dirigirse, hay que entenderlas, hay que afrontarlas. Y el New Normal nos está enseñando que el entorno es tan cambiante que es mucho más poderoso que nuestra velocidad de huir de él, ¿no? Por tanto, hay que ir allí donde hay un problema y tratar de afrontarlo con madurez, ¿no? Confía en la distancia, porque estamos trabajando con equipos que no están con nosotros, confía en que las personas son responsables con su trabajo, rompe esa barrera que hemos tenido todos como responsables de equipos cuando pensamos que la única forma de que las cosas estuvieran bien hechas es cuando estaban hechas como nosotros lo hacíamos, ¿no? Pues no, confía en que la gente a distancia tiene sus responsabilidades y son capaces de asumirla, y establece que en la distancia se puede dirigir. Siempre se ha visto como una dificultad, la gente que tenía, si lo habéis vivido alguno de vosotros, dirigir personas que no estaban físicamente pues en vuestra oficina, en vuestro puesto de trabajo. Pues hoy en día no es que sea una dificultad, es que no queda más remedio que dirigir en la distancia. Y para dirigir en la distancia, como en las relaciones personales, pues hace falta la confianza, ¿no? Si alguno tiene alguna relación personal emocional con alguien que vivía a distancia, pues esa relación habrá funcionado si se ha basado en la confianza, ¿no? Por tanto, hay que construir redes de confianza que vengan a suplir el gap que genera la distancia física. Yo que me dedico mucho a trabajar con niveles directivos, perdirectivos y con consejos de administración, ¿no? Los CEOs o los que tenéis responsabilidad en una organización, en un departamento, me da igual que sea una gran empresa o que sea una empresa más pequeña o que sea, como digo, la responsabilidad de un departamento, lo primero que hay que aceptar es que los retos son cambiantes. Aquello de establecer unos objetivos a principios de año y, bueno, que hubiera un cambio en los forecasts o en el presupuesto, en los objetivos, pues ponía patas arriba una organización y había un revuelo inmenso. Bueno, eso hay que aceptarlo como que los retos van a ser cambiantes. Los retos van a cambiar y hay que asumirlo cuanto antes. Y que hay que buscar precisamente un equilibrio, ¿no? Entre avanzar, la organización tiene que moverse, es un ente vivo, por tanto tiene que avanzar, sin olvidarse
del factor humano. No se avanza a cualquier precio, sino, Mauricio lo comentaba al principio, ¿no? Avanzar, pero teniendo en cuenta que garantizando que hay un capital humano que hay que cuidar, que hay que mantenerles a flote en esa velocidad. No todo el mundo tiene la misma información. Lo que desde un consejo de administración puede verse como una oportunidad de negocio, pues en otras partes de la organización, en la parte baja de la pirámide, a lo mejor se percibe como un riesgo, un desconocimiento, un miedo. Por tanto, hay que trabajar en transparencia, hay que hacer entender hacia dónde va la organización, que los retos son cambiantes y que no hay nada malo en que mi jefe hoy me diga una cosa y la semana que viene me diga otra. Y mi jefe no tiene que encontrarse incómodo a su vez transmitiendo retos que son cambiantes. Esto dicho así queda muy bien, pero es que luego viene la parte de sostener esto, es decir, los modelos retributivos tienen que tener en cuenta esta forma también de tomar decisiones. Valor, en tercer lugar, para afrontar problemas de hoy y los que persistirán. Es decir, hay problemas que no van a desaparecer. Hay situaciones que ni siquiera vamos a saber si van a desaparecer. Por tanto, hay que trabajar con todas las hipótesis abiertas, afrontarlo y asumirlo, ¿no? Combinar esa doble faceta de las personas que tienen que tomar decisiones entre ser empático y ser ejecutivo, ser ejecutiva, es decir, la toma de decisiones no puede quedar paralizada por la empatía ni viceversa. Es decir, todas las organizaciones, todos los departamentos, la seguridad la transmite a la persona que tiene que tomar decisiones y lo hace de manera ejecutiva, ¿no? Ejecutiva, pero apoyada en el último punto, es decir, en Data Driven Decision Making, es decir, las decisiones tienen que estar apoyadas en datos. Hoy en día hay muchos datos, mucha información. De hecho, son los perfiles de analistas que son capaces de manejar datos, son capaces de aglutinar información rápidamente y transformarla en algo nutritivo desde el punto de vista de negocio, pues son las que están demostrando que son capaces de tomar decisiones mucho más rápido. En el fondo, esto resume muy bien lo que hemos dicho al principio. Hay un punto que tiene que ver con empoderar. Es decir, los equipos tienen que tener más poder como equipos. Cuando hablábamos de la evolución de los modelos de gestión, hablamos de que el responsable antes conseguía los objetivos a través de su equipo. Bueno, ahora es al revés. Digamos, ahora es el que él tiene que servir al equipo para conseguir los objetivos. No cómo me sirve el equipo a mí para que mi departamento consiga los objetivos, sino cómo sirvo yo a mi equipo para que mi departamento consiga los objetivos. Y esto tiene mucho que ver con la transversalidad. Es decir, estamos viendo como muchas organizaciones pues están adoptando modelos organizativos que son más transversales. Están dividiéndose o estableciendo estructuras funcionales para tener la visión transversal que permita tomar decisiones de manera más ágil, ¿no? Romper esos nichos que a veces son unidades de negocio estrictas para generar visión mucho más global. ¿Qué hace falta para eso? Pues profesionales y empleados que tengan la visión y que hayan sido educados, formados, concienciados en la importancia de no solo el conocimiento especialista, sino un conocimiento transversal o un conocimiento de gestión. Son lo que normalmente se conoce como perfiles T. Os imagináis una T mayúscula, donde el fuste, digamos, de la T es el conocimiento especialista, que todos tenemos, y luego trabajar en el desarrollo de la parte de gestión, de la parte transversal. Eso hace a la organización mucho más ágil y hace a la organización mucho más empleable y mucho más versátil. Y desde el lado de las personas que tienen que dirigir, pues acostumbrarse a no dirigir solo por la parte especialista. Hay muchos perfiles, yo me encuentro muchos perfiles en mi vida profesional donde les cuesta dirigir equipos donde ellos no manejan ese conocimiento especialista. En equipos multidisciplinares, transversales, donde imaginemos, voy a poner un ejemplo, en un departamento yo quiero digitalizar la nómina y yo soy una persona de recursos humanos y me ponen al frente de ese proyecto, pues va a venir una persona de sistemas, de tecnologías de la información, va a venir una persona de legal a ese proyecto, va a venir una persona de recursos humanos, va a venir una persona de relaciones laborales, va a venir una persona de comunicación del empleado. Yo tengo que ser capaz de dirigir ese proyecto a pesar de que yo no tengo el conocimiento especialista de cada una de esas áreas. Esos son equipos ágiles o squads o patrullas o en la terminología ágil que son capaces de generar velocidad a pesar de que la persona que los dirige no es el mayor especialista o no viene o no tiene un origen especialista en ese contexto. Esa es la forma en la que las grandes organizaciones que están demostrando mucha rapidez en la respuesta al mercado es la estructura y cómo la gestión del talento que están haciendo está enfocado para eso. Por tanto, una de las mejores formas de impulsar la transversalidad, yo me gustaría que nos quedásemos un poco con esta idea de la agilidad y cómo necesita la agilidad la transversalidad,
es precisamente hacer una evaluación. He traído este ejemplo, pero hay multitud de herramientas que nos pueden servir, donde podamos analizar y podamos identificar personas que tienen potencial en otras áreas, personas que tienen potencial una vez que han llegado a su tope de desarrollo de trabajo especialista, cómo podemos impulsar a través de, bueno, pues oportunidades en otros ámbitos, cómo podemos romper esos nichos en, bueno, es que yo soy esta unidad de negocio y yo no sé nada de, bueno, pues intentar fomentar desde la organización, insisto, y de modelos retributivos que lo respalden, el hecho de que el desarrollo profesional tenga esta forma de T para generar equipos que sean mucho más ágiles. Si os fijáis, esto no es que sea nada nuevo. Esto ha existido desde hace mucho tiempo, pero es verdad que luego a las organizaciones les cuesta aplanarse, les cuesta hacer que la toma de decisiones sea ágil. Es decir, estamos hablando de que hoy las organizaciones que están respondiendo bien a la situación actual están tomando decisiones de calado, es decir, no decisiones operativas o decisiones del run, sino decisiones importantes en semanas. Eso se parece mucho al concepto de sprint que venían realizando las empresas que trabajan desde una metodología ágil. Bueno, pues ahora el concepto de sprint se ha impuesto debido a la incertidumbre. Bueno, pues las organizaciones que han tenido un modelo capaz de tomar decisiones, que las autorizaciones y la toma de decisiones en la organización ha sido ágil, los flujos de comunicación han funcionado, la tecnología ha servido precisamente para acelerar, no para ralentizar esa toma de decisiones, son las que mejor están respondiendo. Y esto ya está inventado. Es decir, la agilidad ya habla de estructuras más planas, ya habla del concepto de sprint, ya habla de aportar valor desde el minuto cero, ya habla de conceptos como el producto mínimo viable, es decir, cualquier decisión tiene que tener valor, ¿no? Antes a los equipos les daba la legitimidad su jefe, ¿no? Y ahora al equipo le tiene que dar la legitimidad el valor que aporte como equipo, ¿no? Con independencia de quién sea su jefe, su coordinador o el responsable, o incluso en un escenario ideal, equipos que pudieran autogestionarse y autodirigirse donde la figura del responsable del manager fuera mínima, ¿no? De hecho, micromanagement o equipos donde tiene que su responsable supervisar absolutamente todo, o aquí no sale un mail sin que yo lo revise, son equipos que no están respondiendo con agilidad y están encontrando problemas, están sufriendo las costuras, digamos, de esos equipos, están sufriendo en la organización precisamente porque no son capaces de responder de manera ágil. Por tanto, por concluir, no me quiero extender más del slot que quería para poner un poco el debate en marcha. Organizaciones donde la transversalidad sea realmente una apuesta para atraer, retener e impulsar el talento, oportunidades de desarrollo profesional que tengan que ver con visibilidad en otras áreas, transparencia, colaboración, que la información fluya de manera ágil, fuera o huir del micromanagement, abrazar el cambio y navegar en la incertidumbre, que es de lo que se trata. De hecho, a mí me gustaría, después de esta pequeña intervención, plantearle un poco a Mauricio, porque me interesa, yo trabajo con algunas otras entidades financieras, y me gustaría plantearle a Mauricio, bueno, este escenario, a Bancolombia, bueno, pues, ¿qué oportunidades ha ofrecido y qué iniciativa estáis tomando vosotros? Una entidad de vuestro tamaño, Grupo Bancolombia, presente bueno, ya hemos visto en numerosos países, ¿no? Y dando respuesta y algo tan importante como es un agente financiero en una época como esta. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, Mauricio? Diego, pues gracias por tu intervención y por tu pregunta. Primero también contarles pues que estamos conectados 415 personas. También darle la bienvenida a clientes y amigos en México. Diego, pues mira, nosotros pensamos que reinventarse es la fórmula en estas épocas y yo creo que esta época ha traído muchas oportunidades. Lógicamente hay que fortalecer todas las capacidades, esas capacidades, por ejemplo, de flexibilidad, de apertura, lógicamente manteniendo la velocidad, pero con la alineación estratégica y todo enmarcado y guiado siempre pues por la transparencia, la ética y todos estos principios que nos rigen. De hecho, incluso pues esta ha sido una situación muy interesante porque también ha sido de mucho aprendizaje. Fíjense ustedes cómo el tema del teletrabajo, el flexiwork, todo este tipo de mecanismos y la virtualización de los procesos pues nos ha llevado a realizar cosas que en otros momentos hubieran sido impensables. Entonces es algo muy positivo y tu pregunta me da pie para
pasar a comentarles brevemente desde la perspectiva de Bancolombia 7 ideas, 7 tendencias que estamos viendo en materia de gestión del talento, de gestión humana, en general en el mundo, y cómo esas tendencias las estamos implementando en Bancolombia. Y ojalá pues alguna de estas sea útiles para las compañías donde ustedes están. Hay una tendencia pues bien interesante que de cierta forma ya lo mencionaba Diego, que es justamente lo que han denominado algunos como la fuerza laboral elástica. Y esto pues implica que hay trabajo remoto, que ese trabajo remoto se hace de forma digital, que adicionalmente hay que implementar una serie de mecanismos de ciberseguridad pues para que se proteja la información de las compañías y de las personas. Y claramente tiene un reto grandísimo, y es que implica que haya mucha más autogestión, mucha más independencia por parte de los trabajadores, obviamente utilizando pues las respectivas tecnologías. En Bancolombia, efectivamente, esta situación nos llevó a implementar de forma muy rápida esos mecanismos de trabajar desde la casa de forma virtual, de forma remota y utilizando tecnología. Algo pues que les digo sinceramente, si lo hubiéramos planeado en un entorno no de crisis, seguramente nos hubiéramos demorado 2 años haciéndolo. Y la situación nos llevó a hacerlo. Entonces, fíjense ustedes cómo eso es una gran oportunidad. En algún momento, de los 22.000 empleados que teníamos en Colombia, 19.000 trabajaron desde la casa, en una primera etapa pues de la pandemia. Hoy en día, cerca de 10.000 personas están trabajando en la casa, es decir, un porcentaje muy alto. Y lo propio ocurrió, por ejemplo, en Panamá, que el 45% de las personas en algún momento teletrabajaron. Lo propio en Salvador, que fue el 80%, y en Guatemala cerca del 40%. Entonces, fíjense esto también representa muchas oportunidades, porque no más en el banco en Colombia, seguramente cuando regresemos a la normalidad, ya vamos a tener en esquemas flexibles de trabajo a cerca de 5.500 empleados, lo cual pues hizo que esta revolución avanzara pues de una forma muy relevante. Otro asunto que creo que es muy relevante desde esta perspectiva de fuerza laboral elástica es que las estructuras, y lo mencionaba Diego, tienen que ser mucho más flexibles. Es decir, ahora se está pensando en un tema de cómo le aporto yo a mi equipo, cómo me sigo transformando, y eso pues va a tener ajustes claramente pues en las estructuras. Y hay otro asunto que es de suma relevancia, que tiene que ver con estas nuevas formas de trabajo, y es cómo vamos a mantener nosotros el engagement de los empleados, que ustedes saben que es una de las principales cosas que hoy se mide y uno de los principales retos de cualquier empresa, dada la competencia pues por el talento. Un segundo punto que quisiera traer a colación de ustedes es la prioridad en salud y bienestar del empleado. Esta pandemia, pues, efectivamente va a traer un foco, y ha traído un foco en esto, es decir, en pensar en la seguridad física, en la salud, en la seguridad mental y emocional de los empleados, que los procesos internos en materia de gestión humana promuevan el cuidado y la salud de las personas y de los grupos de trabajo. En Bancolombia, pues efectivamente, tanto en Colombia como en todos los países, nos ha tocado implementar todos los protocolos de bioseguridad acordes con las respectivas normatividades, pero adicionalmente hemos trabajado pues para buscar cómo hay esa salud en el tema de teletrabajo. Esto pues implica muchas cosas, por ejemplo, líneas de asesoría que acompañan a los empleados en sus temas de sentimientos, emociones, en la ansiedad, en la incertidumbre que da estar trabajando en una época de estas. Y creo que un tema también muy relevante es una línea de atención que hemos creado, que se llama Contigo, que es una línea de asesoría, especialmente para el tema de apoyo a mujeres que tienen problemas de violencia intrafamiliar.
Esto pues es un tema que tiene que ver lógicamente con proteger a los empleados, pero también tiene que ver con la equidad de género, asunto que igual nos tomamos muy en serio en el grupo. Tenemos un programa que se llama Me la Creo, que busca justamente darle mucha énfasis en buscar cómo cerramos esas brechas de equidad de género. Y en este punto, finalmente, también una campaña que estamos haciendo es: si me cuido, cuido a los demás. Esto es muy importante, pues, sobre todo en estas etapas ya cuando la gente va a empezar gradualmente a regresar a la oficina. Entonces, un tema muy relevante. Como tercer punto, creo que hay otra tendencia importante que es la virtualización de los procesos de talento. Todos los talentos, todos estos procesos, pues, que hay en las empresas de talento, por ejemplo, de aprendizaje, de atracción, procesos de selección, pues efectivamente la tendencia es a volverse digitales. En el grupo ya tenemos pues varios de esos procesos, por ejemplo, entrenamiento de varios funcionarios del banco 100% digitales. Incluso imagínense ustedes, 100% un cajero. El entrenamiento de un cajero nuevo es hoy en día 100% virtual. Igualmente los procesos de ingreso y de selección, un 90% digitales y virtuales, lo cual pues obviamente hace que haya claramente una tendencia a haber acelerado todos estos procesos de una forma muy rápida, e incluso la virtualización de todas las ceremonias y eventos ágiles, que es realmente pues algo, digamos, que hace 6 meses hubiera sido pues muy difícil de pensarlo. Eso como tercer punto. Otra cuarta tendencia que igualmente estamos observando es un nuevo liderazgo. Diego lo decía, claramente el liderazgo que se requiere pues para esta etapa de crisis y la post-COVID realmente necesita un liderazgo pues muy particular. Y fíjense ustedes, esto implica gestionar equipos desde una perspectiva también de inteligencia emocional, tenerlos motivados, conectados, ser efectivo con los equipos que trabajan de forma remota, implica tomar decisiones con un nivel de incertidumbre altísimo y con mucha información, implica reinventarse en estas épocas de crisis, es decir, también saber hacer renuncias, cambiar las formas como hacemos las cosas, elegir caminos distintos. Y ahí vienen conceptos pues muy interesantes, pues como el de liderazgo sinfónico, el de liderazgo colectivo, que en últimas era el que mencionaba Diego, donde en últimas es el equipo lo que importa. Y creo que un tema fundamental también es mantener a los equipos motivados y comprometidos en estos entornos donde solo escucha uno temas negativos, noticias negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pues claramente es un tema de nuevo liderazgo. Nosotros estamos teniendo pues como práctica en Bancolombia un tema desde la alta dirección de tener a los equipos cada 15 días con el presidente del grupo, Juan Carlos, conversando con diferentes ejecutivos del C-Suite, con todos los equipos del grupo, contándole lo que está pasando, cómo estamos viendo las cosas, teniendo una conversación muy directa, porque claramente también hay un tema de comunicar, comunicar y comunicar. Y se les han dado igualmente a los líderes toolkits de líderes para efectivamente ayudarles a manejar una situación como estas. Y nosotros tenemos un instituto de liderazgo al interior del Grupo Bancolombia, en donde pasan todos nuestros líderes pues, por esos cursos, y adicionalmente acá también hemos cambiado el currículum y la forma de aproximar las cosas pues, para tener esas nuevas competencias de liderazgo en el nuevo normal. Muy bien. Nuevas competencias, creo que es otro de los puntos sobre los que quisiera hacer énfasis. Y las nuevas competencias invitan a pensar en que estamos viviendo pues un fenómeno de transformación digital. Y ese fenómeno de transformación digital requiere nuevas destrezas, nuevas capacidades, habilidades, fortalezas
que hay que trabajar desde las empresas. Incluso pues en un documento del Foro Económico Mundial se establecía que en los próximos años, pues varias de las competencias que hoy en día se requieren pues para trabajar en una empresa van a cambiar, cerca del 35%. Y esto pues obviamente se debe a la digitalidad, asunto que por demás cambió sustancialmente y evolucionó en los últimos 3 meses. Es decir, esa convergencia hacia la digitalidad en la cual pues había distintos rezagos, creo que la gran mayoría de las empresas han visto pues cómo la evolución ha sido muy relevante. Y eso pues implica, insisto, nuevas competencias. En el grupo obviamente estamos revisando cuáles son esas competencias, capacitando a la gente en esas competencias. Y un tema muy importante, en la valoración de desempeño, se está midiendo el tema de esas competencias que se requieren en las nuevas realidades. Sexto punto, el uso de analítica e inteligencia artificial. Ese punto pues es muy relevante, es cómo uso yo los datos para todos los procesos de talento humano. Cómo uso, por ejemplo, inteligencia artificial para atraer talento. Y nosotros pues ya lo estamos igualmente experimentando. Tenemos inteligencia, uso de analítica pues para efectos de procesos de preselección. Estamos utilizando igualmente apps y temas tecnológicos con el propósito de darle bienestar y cuidar la salud de nuestros empleados en esta época y asimismo de esa forma proteger a nuestros clientes. Y adicionalmente tenemos desde la perspectiva de analítica un sistema que se llama el sistema Zen, algo pues muy novedoso, por cierto, que es el sistema escalonado hacia el nuevo normal, que es un sistema que nos va a permitir cuando los diferentes funcionarios distintos a los de sucursales que están trabajando desde el principio puedan regresar a las oficinas de los bancos, poder mapear de una forma inteligente para que no estén todos a la misma hora, para tener en cuenta las demografías, para tener distintos horarios, porque claramente pues acá también hay un tema de una gran responsabilidad en la salud de los empleados y también de las sociedades donde estamos. En la medida en que concentremos menos, que cumplamos esos protocolos, pues eso va a ser mucho más positivo pues para todos. Pero el punto es que acá ya incluso estamos utilizando la analítica y la inteligencia artificial para ese propósito, para que el regreso sea ordenado, adecuado y minimicemos los riesgos. Y finalmente, como reflexión general, les diría que tenemos algo que se viene seguramente es la revisión de todos los esquemas de compensación. Los esquemas de compensación en el mundo y en todas las corporaciones se están revisando. Es decir, ahora cómo alineo los incentivos, ahora cómo mido la generación de valor, cuáles son los objetivos que debo tener en cuenta, por ejemplo, para que haya compensación variable, cómo se mide y cómo se maneja el tema de lo que se denomina el salario emocional. Incluso hay conceptos como el pay brand, que tiene que ver con el tema de marca ampliadora, pero es como, digamos, tengo esa marca de pagar. Incluso en muchos casos pago a la medida, porque para la gente muchas veces los intereses son distintos. En ese sentido, pues nosotros igualmente estamos evolucionando, estamos avanzando, teniendo nuevos mecanismos. Y les anticipo una cosa, una decisión que tomamos justamente la semana pasada es que para efectos de este año en el Grupo Bancolombia se tomó la decisión de que no habrá compensación variable, obviamente teniendo en cuenta la situación. Es decir, esto pues implica un esfuerzo grandísimo pues igualmente por parte de los empleados y obviamente nos toca inventarnos, fíjense ustedes, por ejemplo, reconocimientos no monetarios a los empleados pues que hagan su trabajo de forma sobresaliente. Esos son temas, Diego, que diría yo desde la perspectiva de Bancolombia vemos como tendencias que efectivamente estamos revisando en Bancolombia. Hay otros temas muy relevantes sobre los cuales antes de darle la palabra a nuestro público quisiera como preguntarte dos temas que
creo que son de toda la relevancia. Uno es la inclusión y la diversidad en los temas de talento, que es un asunto pues de mucha actualidad. Sí. Ya les mencionaba a nosotros el programa que tenemos de equidad de género. Y otra pregunta que aprovecharía para hacerte es relacionada justamente con el punto que tú y yo tocábamos sobre el flexiwork, el teletrabajo, que en la medida en que todos nos vimos forzados a hacerlo, ya ve uno una tendencia gigantesca en todos los países a regularlo. ¿Hasta qué punto es buena esa regulación o debería ser más autorregulación? Entonces te dejo esas dos preguntas y mientras tanto voy mirando mi chat para ver las preguntas, igualmente que tenemos de todas las personas que están conectadas, que por cierto ya son 415 personas. Muy bien, pues no, muy interesante los 7 drivers, ¿no? de iniciativas que están perfectamente alineadas con lo que está demandando no solo el mercado, sino la sociedad. Con lo cual yo creo que Bancolombia en eso está perfectamente alineado. Brevemente, las dos preguntas que plantea Mauricio, en temas de diversidad y de equidad, que como dice, pues desgraciadamente está muy en boga ahora mismo, ¿no? Para empezar, ya existen rankings de diversidad. Es decir, las empresas no se pueden esconder o si quieren formar parte del entorno competitivo, pues van a tener que estar dispuestas a que la diversidad o cómo gestionan la diversidad se mida, ¿no? Se mida. Y en tiempos como estos, donde la información es súper accesible, pues hay rankings donde hay una foto y una analítica, ¿no? Donde las empresas van a salir reflejadas. Por tanto, clarísimamente, aunque solo sea por eso, hay que apostar por la diversidad y por reflejar lo que está pasando en la sociedad. Hay que reflejarlo en las organizaciones. Es decir, las organizaciones, como se le achaca muchas veces a los políticos, que son la referencia en la sociedad, las organizaciones también, ¿no? Tienen una parte cultural. Las organizaciones sienten, aunque no esté a veces escrito, pero las organizaciones, y yo os lo digo que trabajo con organizaciones del mismo sector, muchas veces del mismo tamaño, que operan en mercados muy similares, y es sorprendente la cultura que tienen, ¿no? Son como las familias, ¿no? Tú te das cuenta de la cultura que tiene tu familia cuando conoces a tu familia política, y lo que para ti era muy normal, pues te das cuenta que en otra familia se ve desde otra perspectiva. Por tanto, las organizaciones tienen que reflejar lo que pasa en la sociedad. Y luego porque además hay un montón de indicadores que demuestran que las empresas inclusivas o que apuestan por entornos diversos, pues tienen mejores resultados en multitud de indicadores. Para empezar, atraen más el talento. Hay algún estudio por ahí de McKinsey que dice que las empresas que han tenido mayores vacantes o mayores un 40% más de dificultad a la hora de seleccionar o atraer talento son empresas que no son especialmente buenas en diversidad. Por tanto, empresas que no apuestan por la diversidad son menos atractivas y, por tanto, desde el punto de vista de employer branding van a tener mucho más problemas. Segundo, a veces es un tema de ingresos, es decir, hay minorías, hay colectivos gays, me da igual que sean mujeres, hombres LGTBI, que además está demostrado que en muchos casos tienen un poder adquisitivo superior al de la media, que quieren reflejarse y quieren también encontrar esa minoría, ¿no? o esa situación diversa en la organización en la que consumen, ¿no? Lo mismo le pasa al empleado. Las empresas que recogen la diversidad como un elemento importante, lo miden, apuestan por él y lo fomentan, son empresas donde los índices de satisfacción del empleado también son mayores. Y además un tema de responsabilidad social, es decir, la imagen de la compañía mejora también si la empresa respalda la diversidad. Y que duda cabe que la toma de decisiones participan personas con un origen mucho más diverso, ¿no? Que viven una realidad y una perspectiva de entender el mundo y la vida diferente. La toma de decisiones y el análisis de los problemas y esa rapidez de la que hablamos, pues también es mucho más fácil, ¿no? Por tanto, la diversidad es un elemento sobre el que trabajar y sobre el que se mide y se empieza a medir, ¿no? Y en relación a la regulación del teletrabajo, bueno, yo vivo y trabajo en un país donde tenemos una regulación laboral bastante rígida o considerada de las más rígidas. Evidentemente hay un afán ahora por regular por determinadas situaciones o mala praxis que se puede producir en el teletrabajo, ¿no? Mi percepción es que esto va a tener un punto también de autorregulación. Van a ser las propias organizaciones al final las que van a ser capaces de autorregular la forma de teletrabajar. Para empezar, el teletrabajo va a mejorar también. Las empresas que apuesten por teletrabajo hoy en día va a ser un requisito, va a salir en las conversaciones de procesos de selección. Los candidatos van a preguntar si se apuesta por el teletrabajo o no.
las va a hacer más competitivas. Hay un ahorro de costes clarísimo, para empezar en espacios, en desplazamientos, riesgos laborales, que se reducen también de manera importante trabajando desde casa. La retribución también va a tener que tener en cuenta pues cómo se trabaja desde casa o no, tú lo comentabas también de manera muy clara, y hasta incluso el cambio climático, es decir, la reducción de los desplazamientos pues va a ser una forma también de contribuir a la huella de carbono, ¿no? Y también los rankings, será público, qué empresas apuestan más o menos, será mucho más transparente y se utilizará, yo creo, en los procesos de selección, incluso criterio para abandonar la compañía o no, con lo cual y esperemos que sea mucho más autorregulativo que no que necesitemos la regulación de la administración que va siempre con ese retraso, ¿no? Perfecto, Diego. Acá tengo varias preguntas. Te voy a formular dos, otra la tomo yo. Nos pregunta Blanca Marlene Arcila sobre el tema de la edad de los colaboradores, es decir, si importa la edad. En este nuevo normal, yo pues sobre eso simplemente diría que hay, justamente lo empato con el tema que tú hablabas de la diversidad, eso incluye pues el tema de la diversidad, es muy importante en una compañía tener distintas visiones, de hecho incluso convivimos de forma multigeneracional, muchas generaciones conviven y obviamente el punto es poder lograr conectar, trabajar en equipo y sin duda alguna en los procesos de formación y capacitación, pues habrá que cerrar la brecha de doble vía. Por ejemplo, las generaciones más antiguas seguramente tendrán que trabajar mucho más en la digitalidad y las generaciones más jóvenes en otros frentes. Y así de esa forma pues ir equilibrando el conocimiento. Nos pregunta Diego Francisco Fernández que cuál es el rol de la cultura en este proceso de navegación en este New Changing Normal. El rol de la cultura. Bien. La cultura, iba a decir, lo es todo, pero lo es casi todo. De hecho, en cualquier proceso de transformación, todas las metodologías que uno se puede encontrar por ahí, desde las de Prosci, las de cualquier metodología al que uno se refleje, te va a hablar siempre de empezar por el awareness, ¿no? O cuando se habla de agilidad, siempre se dice primero being agile y luego doing agile. Una mala praxis muy habitual con la que yo me encuentro habitualmente es empezar por el doing, es decir, pues ahora hay que hacer daily meetings, ahora hay que utilizar un tablero Kanban, ahora vamos a utilizar la metodología Scrum y no se ha pasado por un trabajo sobre la cultura, ¿no? Es decir, ¿por qué la organización está haciendo esto? Si la gente lo compra, si la gente lo entiende, si la cultura de la organización está preparada y si no está preparada hay que trabajar sobre la cultura. Si las culturas también se cambian, ¿no? Ya hemos visto que estamos en un entorno ambiguo. Cuando hablamos del sector VUCA, la A es de ambiguity, de ambigüedad. Lo que a lo mejor hace 2 años era perfectamente normal, hoy ya no lo es o no está aceptado siquiera como un buen comportamiento. La elasticidad de la que hablaba Mauricio tiene que afectar también a la capacidad de cambio de la cultura. La cultura es algo fundamental y hay que aprender a medirlo. Hay que aprender a medirlo y hay que invertir tiempo, recursos y discursos en hacer sensible a la organización en que tiene que cambiar. Y al final, top-down funciona. Es decir, la alta dirección es la primera que tiene que estar implicada y hacer que eso descienda. Y los líderes y los managers son las correas de transmisión perfecta. Hay que escucharles y hay que darles voz y hay que darle autonomía para que cambien. Pero la creación de embajadores, de grupos de trabajo, la comunicación interna sea mucho más capilar, que llegue a toda la organización, que todo el mundo pueda participar, que pueda contribuir. La cultura se cambia así. Pero respondiendo claramente, el rol que juega es fundamental. De hecho, las empresas que tienen una cultura poco ajustable a esta velocidad de cambio son las que más están sufriendo. Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Acá hay otra pregunta de Sebastián que señala que qué competencias deben tener los líderes para acompañar esta transición. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La primera de todas tiene que ver con, en lugar de dirigir menos y facilitar más. Es decir, lo hablábamos antes, ¿no? A mí me van a medir por los objetivos de mi equipo, sí, pero no solo por los objetivos cuantitativos, ¿no? Los han conseguido fomentando la diversidad, los han conseguido fomentando la colaboración, los han conseguido con autonomía. Yo puedo tener 2 equipos que consiguen un 20% de objetivos o consiguen la misma cifra de volumen de negocio
y uno lo ha hecho a costa de ser autónomo como equipo y el otro lo ha hecho a costa de una supervisión muy, muy directa del responsable, supervisando absolutamente todo el trabajo que hace el equipo. Claro, desde el punto de vista de pensar en la versatilidad, ¿qué equipo es más versátil? Pues clarísimamente el que no depende tanto de su responsable, de su manager. Por tanto, una de las competencias que tiene que tener un líder hoy es ser más facilitador, más que le asignen un equipo y que en un espacio corto de tiempo sea capaz de ponerlo en órbita, que sea capaz de hacer que ese equipo funcione sin su participación directa. Eso tiene que ser una competencia clarísima. Y eso tiene que retribuirse. Y eso tiene que tener un impacto en materia de compensación, como decía Mauricio. La segunda es capacidad desarrolladora. Hay personas que naturalmente son desarrolladores y desarrollan a su equipo, desarrollan a sus compañeros, desarrollan a su jefe, desarrollan a su proveedor, desarrollan a sus clientes, desarrollan a sus hermanos, a sus amigos. Eso hay que estimular en la organización. Los líderes tienen que ser desarrolladores por naturaleza. Y si el sistema retributivo lo reconoce y lo premia, pues genial. Y la tercera es digitalizadores y embajadores del cambio. Tienen que impulsar el cambio, impulsar las formas nuevas de hacer las cosas allí donde estén. Lo que toquen, se espera de ellos que impulsen que eso cambie y que el cambio nazca y se extienda en la organización. Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que nos quedan un minuto, entonces simplemente aprovechar para darles las gracias especialmente a Diego, al Instituto de Empresa, Gracias a y a vosotros. todos ustedes por haber asistido a este webinar. Esperamos que el tema haya sido de su interés, que se puedan llevar algo a sus empresas, a casa. Para nosotros, pues es, insisto, muy productivo, muy provechoso poder tener este diálogo permanente con nuestros clientes y amigos. Y esperamos realmente seguir pues en estos procesos de temas interesantes a través del IE, conversando en asuntos que contribuyan a manejar una situación de la cual seguramente saldremos fortalecidos. Les mando un saludo muy especial en nombre de todos los funcionarios del Grupo Bancolombia, toda la energía positiva y todo el optimismo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y reitero el agradecimiento. Mucha suerte.